Perfecto. ¿Qué estábamos diciendo? A ver, que era lo importante, que sí. lo puse en un puntito solo, acá. Que sobre este punto, acá violeta, ¿lo ven donde estoy? Sobre este Claudia, espera, recordales a los chicos, porque ellos de estas cosas, que la proyección se hace con la perpendicular. Perfecto, miren, ya lo está diciendo Cristina. Está la proyección de este vector violeta, bueno, era violeta, sobre el vector verde que es tangencial a esta curva, es la proyección perpendicular, ¿no? Yo tengo esta, y tengo un vector acá, no importa, este es el tangente. Si yo quiero proyectar sobre este vector, tengo que formar ángulo recto, y la proyección que me interesa es este pedacito. La proyección de esta... ¿Ven ahí el recto? Eso es lo que decide la proyección. Tal cual. ¿En qué caso, chicos, la proyección les va a dar un puntito? ¿Cómo tendrían que poner F para que la proyección les dé un puntito? Chan, ¿están ahí? Pónganse el audio. Acá hay puntos donde la proyección es un punto. Hola, ¿están acá? ¿Cuántos hay? 8. Esperen que quiero usar un negrito, así les muestro. Tengo un montón de puntos. Tengo este punto, vamos a llamarlo P sub 2, este P sub 1, este P sub 3 y este P final. ¿En cuáles de estos puntos era este? Y este es el P inicial. ¿En cuáles de esos puntos la proyección es un punto? Del azul sobre el verde, ¿no? Siempre estoy proyectando el azul sobre el verde. ¿En cuáles de todos los puntos? ¿En el 1, en el 2, en el 3 o en el final o en el inicial? ¿Ya? ¿Están ahí? ¿Se fueron? Hola. ¿En el final, profe? En el final. En el punto final, ¿Qué cosa especial tiene el verde el azul con respecto al verde ahí? Que forma 90 grados. Perfecto. Exacto. Entonces, si forma 90 grados, la proyección es un puntito. Y ese, al ser un puntito, ¿qué pasa? Esa fuerza no genera trabajo. ¿Está bien? Como la proyección es un punto, no hay una fuerza que te ayude a mover el objeto que estaba sobre ese punto. No realiza trabajo. Chicos, en física, si yo muevo un cuerpo en forma horizontal, ¿qué fuerza es la que no hace trabajo? Si lo muevo en forma horizontal. Y. Muy bien. La fuerza. Claro, una fuerza perpendicular. Claro. Una fuerza ahí concreta, con nombre y apellido, o con apellido. Y yo tengo un cuerpo que se mueve horizontalmente. Esa fuerza que vos dijiste I. ¿El peso? Exactamente. La fuerza peso no produce trabajo cuando yo el cuerpo lo muevo horizontalmente. En cambio, ¿qué les pasa en un plano inclinado? La fuerza peso, Ahí sí hace trabajo. Pero toda la fuerza peso se descompone en dos. Bueno, entonces la que tiene la dirección del plano inclinado, esa es la que hace trabajo, no la componente perpendicular. Bien. Che, ¿cómo están las cosas, chicos? Sí, si las piensan siempre es mejor, y si las aplican, mejor todavía. Entonces, primer tramo. Ay, esperen que me quedó grabando la anterior y se superpone sobre mí. Muy bien. Algo que en la reunión anterior yo no dije y no hice porque les quería mostrar la interpretación gráfica y que ahora voy a hacer. ¿Cómo sería el trabajo que genera esa fuerza? Es la integral sobre ese tramito de curva del campo vectorial por el diferencial de R vector. ¿Qué sería esto? La integral sobre 0 y entre 0 y pi sobre 2, que era
intervalo paramétrico, 0 a pi sobre 2, del campo evaluado en la parametrización, pero al campo, hacer un campo vectorial fijo, en cada punto siempre es 0, 1, mi campo vectorial evaluado en la parametrización es 0, 1. Y el vector derivado en cada punto es menos 2 seno de t, 2 coseno de t. Estos vectorcitos verdes que yo dibujé con el GeoGebra son vectores menos 2 seno de t, 2 coseno de t. En cada punto, en cada puntito x, y, el vector vale menos 2 seno de t, menos 2 coseno de t. Hago el producto escalar, la integral de 2 coseno de t, la primitiva va a dar 2 seno de t, integro entre 0 y pi sobre 2 y él me da 2. O sea, el trabajo de este campo de fuerzas vertical para mover un objeto desde el punto 2, 0 a lo largo de este cuarto de circunferencia hasta el 0, 2 es 2. 2 es la unidad de medida que esté trabajando. ¿Va bien? 2 newton, 2 kilogramos fuerza, 2 dinas era la otra unidad. Va. Segundo ejemplo, muy parecido. El trabajo es el mismo. O sea, el campo de fuerzas, no el trabajo. El campo de fuerzas aplicado es el mismo. Pero ahora voy a recorrer la circunferencia entre 0 y pi. Entre 0 y pi. Hago las cuentitas, ¿tá? Pero después les voy a mostrar el dibujito. Miren, si yo hago las cuentitas, el campo de fuerzas, ahora hago primero las cuentas para que vean algo, es 0, 1. Mi vector derivado de la parametrización de ese semicircunferencia, porque es la mitad de la circunferencia, es menos 2 seno de t, 2 coseno de t. Hago el producto escalar, me queda 2 coseno de t, busco la primitiva, 2 por seno de t, entre 0 y pi. ¿Cuánto me da esta cuenta? 0. ¿Por qué me da 0? Lo interesante es ver por qué ahora te da 0. Miren qué pasa. Puse menos puntos, así lo podían visualizar. Fíjense, en el punto este, mi campo de fuerzas es el azul. Y el vector director, siempre estoy recorriendo en este sentido, ¿eh? Y el vector tangente es el verde. Así que la fuerza que realiza trabajo es todo el campo. ¿Está bien? Porque la proyección me da la misma fuerza. Cuando estoy en este punto, P sub 2, si yo busco la proyección ortogonal, esto que decíamos con Cristina, la fuerza que realiza trabajo en este punto es esta. Bien, en este punto no hay fuerza que realice trabajo porque la proyección es ortogonal y te da un punto. ¿Qué pasa en este punto? Miren, el vector tangente va para abajo y el campo de fuerza sigue siendo el mismo. Entonces, si yo buscara la proyección me da una fuerza que en vez de realizar trabajo, retiene trabajo. Dicho de otra manera, retiene trabajo. Y no retiene cualquier trabajo. El trabajo que retiene esta fuerza compensa el trabajo que realiza esta, porque la proyección, estoy en un punto que está a la misma altura. La proyección de esta fuerza, que la voy a llamar F1, sobre este vector director me da la misma medida que la de esta, pero esta, como el ángulo que forma es más grande que 90 grados, la proyección me da negativa, ¿se acuerdan? Que hace un ratito. ¿Y qué pasa en este punto? La proyección de este campo sobre esta dirección es exactamente la misma, pero va en sentido contrario. Así que acá la fuerza proyectada generaba todo el trabajo y acá la fuerza proyectada retiene todo el trabajo. ¿Por qué da 0? Porque durante el primer cuarto de circunferencia yo tenía un trabajo de cuánto me había dado el ejercicio 1, 2. Y si yo hiciera, si quieren, compruébenlo ustedes, si yo hiciera la integral, o sea, buscar el trabajo que genera esta fuerza, entre pi sobre 2 y pi, me va a dar menos 2. Menos 2. Menos 2. ¿Para qué? Para que el trabajo entre 0 y pi me dé 0. Todas las fuercitas del primer cuarto de circunferencia, todas generaban trabajo porque sus proyecciones quedaban en la dirección del vector tangente. En cambio, en el segundo cuarto de circunferencia, todas las proyecciones me quedaban opuestas al vector tangente. Entonces, todas esas fuerzas tiran en contra, digamos. En vez de generar trabajo, retienen trabajo. Tercer ejemplo,
Cambio el campo de fuerzas. Conceptualmente es el mismo ejemplo, pero para que lo entiendan. Mi campo de fuerzas ahora en vez de ir para arriba 0, 1, es el 1, 0. ¿Está bien? También es el primer cuarto de circunferencia, pero el campo de fuerzas es 1, 0. 1, 0. ¿Ven? Acá está. Bien, las fuerzas aplicadas en cada punto son ahora horizontales, constantes. Fíjense, si yo aplico los vectores tangentes verdes, son fijos, porque son los mismos que había, fijos no, son variables, pero son los mismos que en el ejemplo anterior. ¿Qué pasa en este punto? Este campo de fuerzas no realiza trabajo. ¿Por qué no realiza trabajo? Porque la fuerza es perpendicular al vector tangente. ¿Qué pasa en este punto? Miren, esta es el campo de fuerzas, en este punto P sub 1, evaluado en el punto P sub 1. ¿Y qué pasa en el punto P sub 1? Miren, si yo busco el ángulo entre ese campo de fuerzas, es un ángulo mayor de 90 grados. La proyección de ese campo sobre esta dirección es una proyección que hace que la fuerza me tire para atrás, digamos, retiene trabajo, no aporta a que yo mueva. Mi objeto se está moviendo en el sentido antihorario y el campo de fuerza se está reteniendo. ¿Qué pasa en este punto? Algo parecido. El ángulo entre el vector tangente y el campo de fuerzas es mayor de 90 grados. Si yo buscara la proyección sobre ese campo de fuerzas en una proyección perpendicular, retiene. Y en este, ¿qué pasa? La proyección es exactamente, es toda, o sea, todo el campo de fuerzas retiene el máximo trabajo posible porque el ángulo es 180 grados. Entonces, ¿qué pasa entre 0 y entre 2, 0 y 0, 2? Este campo de fuerzas hace el mismo laburo que hacía el primero, pero como siempre retiene este trabajo, el trabajo da menos 2. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en el ejemplo 1 valía 2? Aportaba trabajo, que todas las fuerzas me aportaban trabajo. El trabajo de esa fuerza era 2. Ahora, como todas las proyecciones me dan con un ángulo mayor de 90 grados, retienen trabajo. ¿Y cuál es la retención? Menos 2. El ejemplo 4 lo podrían leer solo. Si el campo de fuerzas va entre 1 y 0 y el intervalo es 0 pi, les muestro el dibujito. ¿Qué pasa entre 0 y pi? Nada más que el dibujito. Bien, siempre, fíjense acá, el ángulo entre la fuerza y el vector tangente, excepto en este caso, en todos los demás casos el ángulo entre la fuerza y el vector tangente es mayor de 90 grados. Así que mi campo de fuerzas azules en todos los casos retiene trabajo. Como entre 0 y pi sobre 2 el trabajo que realizaba ese campo era menos 2, entre pi sobre 2 y pi va a ser menos 2, el total les va a dar menos 4, obvio. ¿Va bien? Después verifiquen ustedes la cuenta. ¿Y qué pasa en el ejemplo 5? Que es como interesante. En el ejemplo 5, el campo de fuerzas, la curva es el cuarto de circunferencia, entre 0 y pi sobre 2, recorrida en sentido antihorario. Pero el campo de fuerzas es XY. O sea, en cada punto de la curva ya no es constante. Vieron que en un caso iban para arriba los vectorcitos, en otro caso iban para la derecha. Ahora en cada punto de la curva, miren lo que hice. En este punto de la curva, que es 2, 0, mi campo de fuerzas es XY, o sea, es 2, 0. Perfecto, este. En este punto de la curva, que es raíz de 3 sobre 2, 1 aproximadamente, bueno, debe ser 1,81. El campo de fuerzas es 1,81. Uno dice que el campo de fuerzas es radial, porque lo que hace este vector es lo mismo que va desde acá hasta acá. Fíjense lo que hace el campo de fuerzas. Esperen que me permita escribir. El campo de fuerzas en cada punto XY asigna como imagen XY. Entonces, si yo tomo el punto 2, 0, la imagen del 2, 0, ¿cuánto me da? 2, 0. Por eso dibujé este vector. En este punto, ¿qué es este punto? Un punto de ordenada 1 y de abscisa 1,7. Entonces la imagen de 1,7 punto y coma 1
va a ser el vector 1,7 punto y coma 1. ¿Quién es el 1,7 punto y coma 1? El vector que va de acá hasta acá. ¿Quién es el campo de fuerzas? Es el vector que va desde acá hasta acá. Y acá pasaría lo mismo. Si yo busco el vector de acá hasta acá, el campo de fuerzas hace lo mismo. Y si dibujo el vector de acá hasta acá, el campo de fuerzas hace lo mismo. ¿Qué sucede con este campo de fuerzas? Como es radial y el radio es perpendicular al vector tangente en cada punto, el campo de fuerzas nunca realiza trabajo. El ángulo entre el campo de fuerzas y el vector tangente, cualquiera sea el punto donde estás parado, es pi sobre 2, es 90 grados. Bien, mi campo de fuerzas, haces las cuentitas, te da, mi trabajo da 0. Cris, ¿algo para decir? Y yo soy media rompepelota. Ese 1,7 no es raíz de 3. Raíz de 3 es. Bueno, sí, raíz de 3. No, porque tiene que verificar la ecuación de la circunferencia. Tal cual, sí, Yo sí. me quedé pensando, digo, ¿de dónde sacó el 1,7? Y ahora, ahí está. Está bien, espera que me deje escribir y pongo bien. Este es raíz de 3 y este es raíz de 3. ¿Viste? Como para... Perfecto, bien. Bien. Bueno, Perfecto. ¿alguna pregunta, chicos? ¿No? Muy bien. Ay, a mí me están preocupando, porque están, desde la clase pasada, que están mudos. Cuando... Mudos y menos de medio curso, Bueno, se embroman, se lo pierden ellos. Bien, se lo pierden ellos. Bueno, último ejemplo. Escuchen este último ejemplo, que es un ejemplo bastante difícil de visualizar. De vuelta estamos en el mismo cuarto de circunferencia, recorrida en el sentido antihorario, desde 0 hasta pi sobre 2, pero el campo de fuerzas es menos ix. O sea, en cada punto de la circunferencia, el campo de fuerzas es menos ix. Por ejemplo, para que vean, lo que dice mi campo de fuerzas es menos ix, porque quiero que visualicen algo. Si yo estoy parada en el punto 2, 0, mi campo de fuerzas es menos 0,2. ¿Quién es menos 0,2? Que es, por supuesto, 0,2, ¿no? 0,2 es este vector verde. La fuerza y el vector tangente son iguales ahora. Miren, si estoy en el punto raíz de 3, 1, que es este. Raíz de 3 en el eje X, 1 en el eje Y. ¿Quién sería el vector? Menos 1 y a la altura raíz de 3. O sea, en este punto el vector es menos 1, me corro 1 para acá, menos 1, me corro 1 hasta acá y subo raíz de 3. El vector tangente y la fuerza son, ay, no me sale la palabra, son el mismo vector son. ¿Está bien? En cada punto de la curva, el vector tangente y el campo de fuerzas hacen lo mismo. Esta es la situación óptima, porque la proyección de ese campo de fuerzas sobre el tangente hace que la fuerza total te haga trabajo. No necesitas porque te da el propio campo de fuerzas. Cuando hagan el producto escalar, Clau, mostrale que f de r de t le da lo mismo que r' de t. Ah, bueno, miren. Ah, perfecto, pero esto lo iba a mostrar. Miren. O sea, gráficamente es lo que vos dijiste. Y ¿Qué sería? Fíjense, R de t es esto. ¿Y qué es F evaluado en R de t? Ahí lo tienen, mirá, lo tenés escrito. Ahí está, F evaluado en R de t, ¿qué es? Menos I, que sería menos 2 seno de t, y la segunda componente es X, y la segunda componente es 2 coseno de t. Bien, menos I y X. Y acá el R' de t te da exactamente igual. ¿Qué significa esto desde el punto de vista? Bien, desde el punto de vista de la cuentita. Si yo hago el producto escalar entre dos vectores que son el mismo vector, lo que obtengo como resultado es el módulo de ese vector al cuadrado. ¿Está bien? Si yo multiplico U por U,
¿Qué cuenta haría? Módulo de U por el coseno de 0, porque entre el vector y el mismo el ángulo que forman es 0. O sea que te queda el módulo de U al cuadrado. ¿Qué quiere decir? Como que obtenés el máximo valor posible del producto escalar entre dos vectores. Dicho de otra manera, el máximo trabajo posible que puede realizar un campo de fuerzas sobre esta circunferencia. Este campo de fuerzas menos I, X, es el campo de fuerzas óptimo para mover un cuerpo sobre ese circulito. ¿Por qué? Porque en todo punto la proyección del campo sobre el vector tangente te da exactamente el propio vector tangente y entonces lo que obtenés es el máximo trabajo. ¿Y cuál va a ser el máximo trabajo? 2pi. Puede valer 2, puede valer, ¿se acuerdan que sacamos que vale 2, después valía 4, después valía menos 2pi? Este es el máximo trabajo que va a ser un campo de fuerzas sobre esta curva. Muy bien, ¿algo más? Porque así, si no paso a lo que sigue. No, muy bien. ¿Alguna pregunta a los alumnos que están acá? ¿Va bien? Muy Estos bien. ejemplos que le puso Claudia, más allá de la cuenta, tienen el objetivo que se ve el significado, el resultado. Después en la I ustedes van a tener otros ejercicios donde harán las cuentas, pero donde ese número ya no se va a ver gráficamente porque es más complicado verlo. Por eso Claudia está insistiendo en estos ejemplos sencillos para interpretar. Claro. Antes, porque después, dicho de otra manera, si yo fuera alumno, diferencias lo que es una integral de línea, un campo escalar, de una integral de línea, un campo vectorial. Y la cuenta es muy sencilla. En general, no tienen un problema con la cuenta. Lo que les cuesta es ver la parametrización, interpretar físicamente lo que están haciendo. La cuenta es una integral de análisis 1. En general, una integral sencilla de análisis 1, ni siquiera una integral complicada. Muy bien, y creo que con esto vamos a terminar. Se llama, lo que voy a explicar es una Lo del conservativo notación. lo dejas para la clase que viene, Clau. Lo del conservativo lo vemos la clase que viene. Sí, si no va a ser mucho, me parece. Bueno, una manera de, una notación de la integral de línea se llama integral de línea en forma diferencial. Y por un tema de escritura, de algo que vamos a ver después, nos interesaba darlo. Supongamos que mi campo vectorial f de xy, al comienzo de la clase lo expliqué, es el campo vectorial cuya primera componente es p de xy y su segunda componente es q de xy. Y C es una curva suave dada por, parametrizada por una función vectorial r de t, cuyas funciones escalares son x de t y de t, con t en algún intervalo i. La cuenta, el producto escalar del integrando es f vector por diferencial de r vector, que se puede escribir como, y vamos a ver de dónde sale, p de xy diferencial de x más q de xy diferencial de y. Dicho de otro modo, en algunas ocasiones uno va a ver que la integral sobre c de f diferencial de r la tiene escrita la integral sobre c de p diferencial de x más q diferencial de y, que es una integral de línea en forma diferencial. La pregunta que uno se hace es ¿de dónde sale esto? ¿De dónde sale? Que la integral sobre la curva C del campo vectorial f diferencial de r vector es igual a la integral sobre la curva C de p de xy diferencial de x más q de xy diferencial de y. ¿A quién se le ocurrió? ¿De dónde sale esto? Pero es bastante sencillito esto, no es una cosa difícil. Si en el diferencial de R multiplico y divido por diferencial de T, ¿está bien? ¿Ven lo que hice de este paso a este? Lo único que hice es multiplicar y dividir por el diferencial de T. ¿Qué me quedaría acá? Me quedaría el producto escalar entre el campo, ¿quién es el campo? P de xy, Q de xy, multiplicado por el vector derivado, R' de T nosotros lo ponemos. A esto lo llamamos R' de T, que es la cuenta que hacemos, diferencial de T. X' de T, Y' de T, que es el vector R' de T, diferencial de T. ¿Qué cuenta queda si hacemos esta cuenta?
quedaría P de XY por X' de T diferencial de T más Q de XY por Y' de T diferencial de T. O sea, primera por primera más segunda por segunda y el diferencial de T aplicado a ambas expresiones. Ahora, ¿quién es X' de T? Es la derivada de X sobre la diferencial de T, ¿no? La derivada de X respecto de la variable de T. ¿Y quién es Y' de T? La derivada de Y respecto de T. Si simplifico, no debería simplificar, tendría que hacer un cambio de variables, pero para que entiendan la notación, si simplifico, me queda la notación P de X y diferencial de X más Q de X y diferencial de Y. Mi consejo es acostúmbrense a una notación. Entonces, si alguien les pregunta para decirles algo, si alguien les dice calcular, voy a poner cualquier cosa, la integral entre 2 y 3, de 3x más y ¿Querés que te dicte un diferencial. ejercicio, Clau, o tenés uno ahí? No, ahora voy a entender, porque lo que quiero es que se aviven de algo más y cuadrado menos 6x diferencial de y. Esto, que es un tema de notación, sus cabezas en el momento deben entender que el campo vectorial f de x y es este, 3x más y la segunda componente es y al cuadrado menos 6x. También digamos, están a una altura que por ahí están estudiando un montón de materias y un montón de cosas, no se compliquen la vida con la anotación, interpreten lo que la anotación dice. ¿Está bien? Porque uno se mete con la integral sobre C de F diferencial de R y después viene escrito así. Y decís, ¿y esto no lo vimos? ¿Cómo hago esto? Y en realidad esto es lo mismo que vimos. ¿Está? Creo que hay un ejemplo acá. La misma deducción es una nota aclaratoria. Si mi campo de fuerzas está en R3, las componentes en vez de ser P y Q son P, Q y R, y entonces la notación de la integral curvilínea del campo de fuerzas es la integral de P de X diferencial de X más Q diferencial de Y más R diferencial de Z. Dicho esto, vamos a un ejemplo. Supongamos, ven lo que dice el ejemplo 1, ¿qué ejercicio es este? ¿En qué ejercicio aparece así? Espérate. 4. Bueno, ahora van a tener una segunda parte del trabajo práctico que tiene de vuelta 6 o 7 ejercicios, o 8, no me acuerdo. Y ahora les digo hasta dónde pueden hacer. Es cortita. Es cortita. Es corta. Pueden hacer los 7 primeros ejercicios, los 7. Muy bien. O sea, lo que queda es lo de conservativo. Perfecto, muy bien. Entonces, si me viene escrito así, ¿ven lo que digo? Calcule la integral esta de x por y diferencial de x más x cuadrado diferencial de y. Uno en su cabeza inmediatamente debería pensar que mi campo vectorial, ¿quién es? X por y, primera componente, x cuadrado, segunda componente. Y no se complican la vida con la notación. Después hacen lo mismo que hacíamos antes. ¿Qué me piden? Calcular la integral sobre la curva a lo largo de esta curva. Y igual x cubo, y el intervalo es entre menos 1 y 2. Entonces, ordeno en mi cabeza. Quiero una integral de un campo vectorial sobre una curva. Si ese campo vectorial es un campo de fuerzas, lo que me están pidiendo es el trabajo que realizo para mover un objeto que está parado en un extremo de la curva y lo voy a mover hasta el otro extremo. Mi consejo es grafiquen la curva. Y igual x cubo es una parábola. Una parábola, mira lo que digo. Esto es diciembre, chicos. Igual x cubo es una cúbica. Quiero recorrerla desde menos 1 hasta 2. El x se mueve entre menos 1 y 2. Así que punto inicial es este, menos 1, menos 1. Punto final, 2, 8. Punto final, punto inicial. Primera cosa que tengo que hacer, parametrizar esta curva. Una parametrización barata de la curva es que el x vale t y el y t al cubo. Esto hace que vos parametrices de manera usual. El t se mueve igual que el x. Como al x lo llamaste t, el t se mueve igual que x. El año pasado habíamos tomado en el examen
X igual a Y al cubo. Una cosa bastante parecida tomamos. Y una integral de este tipo. Bueno, campo de fuerzas, lo que les dije. X por Y, primera componente, X cuadrado, segunda componente. P de XY es X por Y. Y Q de XY es X cuadrado. La curva está acá representada, la parametrización, y lo que tengo que hacer es la cuenta. ¿Qué necesito? El campo evaluado en la parametrización. ¿Está bien? El campo evaluado. La X vale T, la Y vale T al cubo. O sea, primera componente, T a la cuarta. La X vale T, segunda componente, T cuadrado. Así que T a la cuarta, T al cuadrado, multiplicado por el vector derivado. R' de T es el derivado de la parametrización, que es 1, 3T cuadrado. Primera por primera más segunda por segunda, me queda 4T a la cuarta. La primitiva de esto me va a dar T a la quinta sobre 5, 132 quintos. Ninguna dificultad. Es un tema de notación era eso. De entender qué quiere decir eso. Les voy a decir algo y escúchame, los que van a la clase de consulta, para que no se compliquen, después se lo voy a escribir a Carlos, pero si Carlos les llega a querer resolver la integral de otra manera, porque después les hace un lío bárbaro, no lo dejen. ¿Entendés lo que hace Carlos? Trabaja con la función P y deriva y reemplaza ahí y les complica mucho la vida a los chicos. Yo se lo voy a escribir a Carlos, ¿está? Pero ustedes no los dejen que le compliquen la vida. Si él hace una cosa más complicada de lo que yo les expliqué, ustedes díganle, Claudia, no, si no se los corrijo mal, ahí está. Porque no vale la pena cargar las tintas sobre una manera de resolver, chicos. Resuelvan de una manera que les sea clara para ustedes y vayan para adelante. Bueno, última, defino, Cris, llegué a campos conservativos. ¿Doy la definición? No, es un montón, Clau. No busco la función vectorial, ¿te parece que es un montón? Bueno, si no es un montón, dejamos acá. O hacemos algún ejercicio, ¿querés que hagamos ejercicio? Eso es preferible, hacer algún ejercicio. Bueno, decime algún ejercicio del trabajo práctico. A ver, espera. Si no, lo abro yo, ¿eh? Para mover la partícula, la polígono. Hay un ejercicio, el 6, que es calcular el trabajo realizado por un campo en R3 y donde propone distintas posibilidades. Muy bien, ejercicio 6, dale. 6, sí. Del trabajo práctico, segunda parte. 9, segunda parte. Calcular el trabajo realizado por el campo, f de x y z igual. Te lo dicto ya en componentes. Primera componente y, segunda componente menos z, tercera componente x por y. Y menos z, x por y. Para mover una partícula desde el punto A mayúscula 0, 1, 2. Esperá. Que, escúchame, Cristina, perdón, porque sí. el Word anda mal, lo voy a hacer en la pizarra y se los guardo. Decime de vuelta, perdón. ¿Quién era el campo? F de x y. X y z igual a y, menos z, x por y. Perfecto. ¿Y el punto A? El punto mayúscula 0, 1, 2. Y el punto B mayúscula 1, 1, 3. Sí. Les da 3 opciones. Sí. Bueno, pero no vamos a hacer las 3. Bueno, hacemos una. Suponete que la parte A diga el segmento que une A con B. La parte B que quede para ellos y la parte C, la curva R de T. Igual, te dicto las componentes. T, 1, T cubo más 2. Muy bien. Bueno, vamos a tratar, no lo voy a hacer yo solo así, tratemos de pensarlo entre todos el ejercicio, así participan. Después, pregunto otra cosa, si depende o no del camino el resultado, pero eso conviene dejarlo
para la clase que viene, porque entonces te da pie para, justo con el otro. Ejercicio 6. Bien, atentos. Me piden el trabajo realizado, la integral sobre la curva C en cada caso de el campo de fuerzas diferencial de R. Bien. ¿Qué necesito yo para hacer esta cuenta? Voy a lo concreto. La integral entre A y B de el campo de fuerzas evaluado en la parametrización de la curva por el vector R' de t diferencial de t. Producto escalar entre dos vectores hace. La integral de línea, lo que uno tiene, el laburo acá es parametrizar el segmento que une A con B y hacerlo bien y buscar el intervalo. Entonces vamos a hacer la parte A. Segmento que une A con B. Entonces es un segmento de recta. Busco el de vector director. B menos A. En realidad sería el vector OB menos A, pero no importa. Ustedes lo hacen así y va a darles igual. 1, 1, 3 menos 0, 1, 2. 1 menos 0 da 1. 1 menos 1 da 0. 3 menos 2 da 1. Este es el vector director de ese segmento de recta. Y entonces, ¿quién va a ser la recta que une A con B? X y Z es T por el vector director 1, 0, 1 más el punto del que partí, que es el punto A, que es 1, 1, 3. Como yo quiero el segmento... No, el A, Clau, es el 0, 1, 2. Ah, perdón. Bueno, era para ver. Como yo quiero el segmento... Esto me da la recta entera. Esto me da la recta... Hasta acá tengo la recta entera. Si yo no acoto al T, tengo mi recta entera. Si yo quiero solamente el segmento, primero hago las cuentas. T por 1 más 0 me da T primera componente, T por 0 más 1 me da 1 la segunda componente, T más 2 la tercera. 0 te da la segunda, Clau. Ah, porque estás sumando, perdóname. Listo. Esto me da la recta entera si yo no acoto el T. Como yo quiero solamente el segmento que une A con B, el parámetro T lo tomo en el intervalo 0, 1. Si yo puse acá el punto A y hice el vector director de esta manera, compruébenlo, no sé, porque si no lo hacen y después ustedes ubican otro punto y les da mal. Yo escribo esto, este es mi segmento de recta. Me quiero asegurar que esto está bien. ¿Qué tendría que pasar si yo reemplazo el 0, o sea, el valor más chiquitito del intervalo paramétrico? Lo que obtengo como resultado es el punto A. Y si yo reemplazo el 1, lo que obtengo como resultado es 1, 1, 3, el punto B. Si ustedes cuando hacen esta comprobación no les da esto, quiere decir que están haciendo las cosas de otra manera. No están poniendo el origen, el extremo, haciendo una resta mal. Tienen una manera muy rápida de corroborar que la parametrización está bien hecha. Y, digamos, es un segundo más del examen. Muy bien, ahora que necesito evaluar el campo en esa parametrización. ¿Qué significa evaluar el campo en esa parametrización? Mi campo era I menos Z, X por Y. El I, reemplazarlo por el I de la parametrización. ¿Cuánto vale el I de la parametrización? 1. O sea, primera componente del campo me queda 1. Menos Z. El Z valía T más 2, así que segunda componente del campo me queda menos T menos 2. Tercera componente es X por Y. X por Y, el X vale T, el Y vale 1, me queda T. O sea, el campo evaluado en la parametrización me da un vector en función de T.